Hola, bienvenidos a una nueva clase de gases ideales. Como les dije en el último video, hoy vamos a resolver algunos ejercicios para que comprendan cómo aplicar las ecuaciones y las relaciones que ya mencionamos. El primer ejercicio dice que 2 gramos de oxígeno se encuentran encerrados en un recipiente de 2 litros a una presión de 1,25 atmósfera. ¿Cuál es la temperatura del gas si se supone que dicho gas se comporta como gas ideal? Entonces los datos que tenemos, 2 litros, que es el volumen, la presión, que dice que es 1,25 atmósfera. También preguntan cuál es la temperatura para esos 2 gramos. La temperatura sería nuestra incógnita y tenemos 2 gramos de oxígeno, que por supuesto es oxígeno molecular porque se trata de un gas. Vamos a emplear entonces la ecuación de estado del gas ideal y simplemente vamos a despejar la temperatura, que será la presión por el volumen entre el número de moles por R. Vamos a utilizar en este caso la constante de los gases ideales en unidades que correspondan al volumen, la presión y la temperatura que necesitamos despejar en esto. Y para poder utilizar la ecuación tenemos que llevar estos 2 gramos de oxígeno molecular a moles, relacionándola con su peso molecular, diciendo entonces que un mol de oxígeno contiene 32 gramos de oxígeno molecular. Hacemos las cuentas y tenemos que hay 0,0625 moles de oxígeno. Muy bien, simplemente nos queda sustituir en la ecuación. La presión sabemos que es 1,25 atmósferas, tenemos que el volumen es 2 litros, tenemos el número de moles y tenemos la constante ideal de los gases, que es R. Al simplificar las unidades y sacar las cuentas, tenemos que la temperatura es 487,21 Kelvin. Ahora vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos demandan a calcular la masa molecular de una sustancia gaseosa. Su masa es 30 gramos, de la cual ocupan 2,5 litros a la temperatura y presión normal. Vamos a utilizar la relación que les mencioné en el video anterior y vamos a tener que expresar la ecuación del gas ideal en función del peso molecular. Cuando hicimos esta deducción en el video anterior, tuvimos que sustituir la relación del número de moles para que todo quedara en función del peso molecular. Por lo tanto, el peso molecular va a ser igual a la masa de la sustancia por la constante R por la temperatura entre la presión por el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a sustituir. Pero nos están diciendo que la temperatura y la presión son condiciones normales. Entonces ese es el dato que nosotros debemos conocer. La temperatura sería 0 grados Celsius y se debe llevar a Kelvin, 273,15 Kelvin. Y la presión es una atmósfera porque estas son las condiciones normales. Una atmósfera de presión, 0 grados Celsius o 273,15 Kelvin. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es sustituir todos los datos y simplificar las unidades. 30 gramos por 0,0821 litros por atmósfera sobre mol Kelvin por la temperatura en Kelvin, que es 273,15, y la presión que dijimos que era una atmósfera porque es la presión a condiciones normales, y el volumen de 2,5 litros. Entonces, la masa molecular de esta sustancia gaseosa tiene un valor de 269,107 gramos sobre mol. Veamos ahora de qué trata el tercer ejercicio. Dice que 1 gramo de nitrógeno y 1 gramo de oxígeno se colocan en un frasco de 2 litros a 27 grados Celsius. Calcular la presión parcial de cada gas, la presión total y la composición de la mezcla en fracciones molares. Entonces este es un ejercicio para aplicar la ley de Dalton. Nos dicen que hay 1 gramo de nitrógeno y de oxígeno. Recuerden que como es un gas, es molecular. Tenemos el volumen, la temperatura y debemos calcular la presión de cada gas, la presión total y la fracción molar de cada uno de los gases. Vamos a utilizar entonces la ley de Dalton. Sin embargo, con estos datos que tenemos acá, podemos calcular la presión total porque tenemos todo. Tenemos la temperatura, tenemos la presión, tenemos cada una de las masas de los gases, pero si calculamos los moles, podemos tener los moles totales. Entonces vamos a calcular la presión del gas total y luego la vamos a comparar con las presiones parciales para ver si
sí coinciden. Entonces vamos a buscar el número de moles de cada una de las sustancias para poder llevar a cabo el cálculo de las presiones parciales. Decimos que en 1 gramo de nitrógeno habrá por cada mol de nitrógeno 28 gramos de nitrógeno. Entonces esto es 1 gramo entre 28. Tenemos 0,0357 moles de nitrógeno. Ahora decimos que por cada mol de oxígeno hay 32 gramos de oxígeno. Dividimos 1 gramo entre 32 y vamos a obtener los moles de oxígeno, que serían 0,03125 moles. Ahora vamos a sumar estos moles y nos va a dar los moles totales de gas contenidos en ese recipiente, en los 2 litros. Entonces, al sumar estos moles, tenemos que hay 0,06695 moles totales. Al tener cada uno de estos moles, entonces vamos a poder calcular todas las variables que nos faltan. La temperatura vamos a aprovechar y la vamos a llevar de grados Celsius a grados Kelvin, sumándole 273,15. Acá es 27 grados Celsius más 273,15, lo que nos da un valor de 300,15 Kelvin. Muy bien, ya tenemos entonces todos los valores para poder sustituir en la ecuación del gas ideal. P va a ser igual al número de moles totales, que ya los calculamos, ya los sumamos, por 0,0821, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura en Kelvin, que la acabamos de calcular también, 300,15, y lo vamos a dividir entre el volumen, que son los 2 litros del recipiente. Al simplificar las unidades, tenemos que entonces la presión total del sistema es 0,825 atmósferas. Bien, entonces ya tenemos la presión total del sistema, y como también tenemos los moles de cada una de las sustancias y los moles totales, podemos calcular la fracción molar de cada uno de los gases. Si calculamos primero la fracción molar, vamos a poder obtener la presión parcial de cada gas por la ecuación. Lo que tenemos que dividir es el número de moles de oxígeno entre el número de moles totales y el número de moles de nitrógeno entre el número de moles totales. El número de moles de oxígeno dijimos que era 0,03125 moles entre el número de moles totales, obteniendo una fracción de oxígeno de 0,4667. Ahora vamos a hacer lo mismo para el nitrógeno. La fracción molar de nitrógeno será el número de moles de nitrógeno entre el número de moles totales. Vamos a dividir 0,0357 moles entre 0,06695 moles para obtener la fracción del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno entonces es 0,533. Ok, ahora vamos a calcular la presión parcial de cada gas, sustituyendo cada fracción molar por la presión total, 0,825 atmósferas. Por supuesto, las fracciones molares no tienen unidades. Por eso acá la fracción molar del nitrógeno y también la fracción molar del oxígeno no lleva moles, es adimensional, porque los moles se simplifican. Lo que nos va a dar las unidades acá va a ser la presión total, que está expresada en atmósfera. O sea, al multiplicar tenemos que la presión parcial de oxígeno es 0,385 atmósferas. Y la del nitrógeno, multiplicamos su fracción molar por la presión total y obtenemos entonces que es 0,439 atmósferas. Cuando sumamos estas dos presiones nos da aproximadamente 0,825 atmósferas, que es la presión total. Ahora vamos a analizar un sistema con condiciones iniciales y finales para ver más o menos cómo se emplean estas relaciones. Este ejercicio dice que un gas ideal a la presión de una atmósfera está contenido en una ampolla de volumen desconocidos. Se abre una llave la cual permite que el gas se expanda hacia otra ampolla previamente evacuada, cuyo volumen es de 0,5 litros. Cuando se establece el equilibrio entre las ampollas, se nota que la temperatura no ha cambiado y que la presión es de 530 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el volumen de la primera ampolla? Para resolver este ejercicio debemos analizar las condiciones que tenemos. Dicen que inicialmente la presión es de 1 atmósfera
esa ampolla está aislada, está cerrada, es decir, que el volumen correspondiente a las condiciones 1 es solo el volumen de la ampolla 1, pero en las condiciones finales dice que la presión es de 530 milímetros de mercurio después que se abre la válvula. Entonces el volumen será el volumen total, el volumen de la ampolla 1 más el volumen de la ampolla 2, porque ya el sistema está abierto y el gas se esparce por las dos ampollas. Sin embargo, me dice que la temperatura es constante, o sea que las temperaturas no cambian. Y el número de moles tampoco, porque no me están diciendo en ningún momento que se extrae o se inyecta alguna cantidad de gas. Vamos a transformar entonces la presión de milímetros de mercurio sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces la presión final del sistema es 0,697 atmósfera. ¿Qué tenemos que hacer? Relacionar la ecuación del gas ideal en el estado 1 y en el estado 2, dejando constante a las variables que se mantienen constantes, como el número de moles, la temperatura y la constante R de los gases. Así podremos encontrar una ecuación para despejar el volumen inicial o de la ampolla 1. Podemos expresar el volumen 2 en función del volumen 1, como lo habíamos dicho antes, y simplemente despejamos las variables para poder encontrar su valor. Acá tenemos una ecuación en función de B1. Vamos a agrupar las variables que tengan como factor común B1 y en tu factor común será P1 menos P2 que multiplica a B1 igual a 0,5 por P2. Ahora vamos a sustituir el valor de la presión 2, que ya lo habíamos transformado a atmósfera, y el valor de la presión 1, que ya lo teníamos. Esto va a ser 0,5 por la presión 2 que acabamos de calcular y restamos una atmósfera menos 0,697 atmósfera. El volumen 1 entonces será de 1,15 litros, porque recuerden que este 0,5 viene siendo el volumen de la ampolla 2 que está expresada en litros. Atmósfera con atmósfera se va a simplificar y finalmente me va a quedar litros. La dificultad de este ejercicio estaba en reconocer que al principio, como el sistema está cerrado, solamente corresponde a las condiciones de la ampolla 1. Cuando abrimos la válvula, entonces el gas se distribuye entre las dos ampollas y entonces el volumen total corresponde al de la ampolla 1 y de la ampolla 2. Espero que me hayan entendido, espero les haya gustado el video. Si te gustó, por favor, compártelo con tus compañeros, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de ninguna de nuestras clases.